Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este 11 de septiembre, cuando ya son las 8:37 de la mañana, y como les anunciamos, vamos a hablar de SENASA, y para ello contamos con la presencia de la doctora Altagracia Guzmán Marceleno, que todos la recordamos, exministra de Salud, exdirectora de SENASA, y también con el antropólogo Bernardo Matías, quien fue gerente de salud de SENASA hace ya más de 15 años, ¿verdad? Si mal no me equivoco, aproximadamente 15 años. No, yo duré 10, tú duraste 14. 14, Sí, usted fue directora de por SENASA. 10 años. Sí, pero ¿de qué año a qué año? Del 2000, septiembre del 2004 a octubre del 14. Hasta el 14. Hasta el 14. Entonces de ahí pasé de Alguien nuevo a que salud tiene pública. absolutamente mucha experiencia para hablarnos del Sí, tema. cuando llegamos a SENASA, Bernardo entró después. Esa es una historia. En el 2007. 2007. Cuando llegamos a SENASA, SENASA en el régimen subsidiado en la base de datos, tenía 35,000 personas en Barahona y Bauruco. Entonces ahí comenzó la historia de SENASA. Ya había comenzado antes. Sí, ¿y cómo fue ese proceso de afiliación? Ese- Y lo pregunto porque en los últimos tiempos Sí. hemos visto cómo se han adicionado repentinamente más de 1 millón de sí, personas. el Más de proceso 2 de, millones. Más de 2 millones. el proceso de afiliación originalmente lo contemplaba el reglamento de afiliación del régimen subsidiado, que es un reglamento discutido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y objeto de decreto. Quienes seleccionaban los potenciales afiliados eran unos comités, o son, que existen, porque todavía el reglamento lo contempla, los comités de certificación. Así se llamaban o se llaman. Certificación ya no existe. Comité de certificación. Certificación, constituido por el síndico de esa Era un localidad. espacio comunitario. O sea, Sí. la certificación de que esas personas existían y que Sí, requerían... ellos lo seleccionaban. Entonces, Ah, ok. ese grupo, un grupo comprometido, con múltiples, significaba un cuello de botella para identificar hogares pobres. Además, no tenían las herramientas para identificar. Entonces, Y la nosotros, rapidez del proceso. sí, la rapidez vimos, ya nos trazamos una meta de afiliar al régimen subsidiado. Y incluso recuerdo que nos trazamos una meta y para esa meta, ya el año, cuando llegamos, ya el presupuesto estaba elaborado. O sea que para el 2005 nosotros teníamos que contar con los recursos financieros. Entonces, recuerdo justamente Jeffrey Lizardo, que estaba, creo que en una plan, cuando eso no existía. Pasó a formar parte de... Yo No, recuerdo, entonces Jeffrey, todavía en esa época, Ah, viene y nos dice pero posteriormente. a Chanel, que era el gerente financiero, creo. Estábamos discutiendo el equipo y Nicolás Peña, que era el gerente de afiliación, y dice, hay un préstamo condicionado del BID. En la sede. No, era para electricidad. Ah, sí, sí. Pero tiene que haber un compromiso de un área social. Y hemos pensado en afiliar en el régimen subsidiado. Entonces nos trazamos la meta de afiliar en ese año, Medio millón. ¿No fue? al término del 2004, nos trazamos la meta de afiliar 70,000 personas, hogares, personas. Entonces ahí nos dimos cuenta de esos comités de certificación que era no voy a decir una retranca, pero era un cuello de botella. Infuncional. Entonces ahí comenzamos a buscar fórmulas y llevamos la propuesta al Consejo de la Seguridad Social para variar el reglamento. Y es que el SIUBEN fuese la entidad que identificara los hogares pobres, nos enviaba la base de datos de esos hogares pobres que calificaban, ellos le tenían una calificación 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a
a su estatus socioeconómico, y nosotros afiliábamos los 1 y los 2, o sea, los más pobres. 1, 2, luego se pasó a 3, ¿verdad? Sí, a través, y había una red de promotores. Entonces, contratamos una red de promotores ya con la base de datos de los titulares, íbamos a los hogares de cada una de esas comunidades y levantábamos el núcleo familiar. Entonces, ahí mismo ya estaba afiliado el titular, generalmente mujeres, porque a quien encontrábamos en la casa era la mujer. Y cuando suben, también levantaba la base de datos las mujeres, las titulares. O sea que desde ahí comenzamos a ver las condiciones de nuestra socioeconómica y de toda índole de nuestros hogares pobres. Bueno, se completaba el núcleo familiar, se subía la base de datos y ya comenzamos a fluir de tal manera que hasta el 2014, hasta el 2000, tú estuviste hasta el 19. No, hasta el 2021. Yo estuve 9 meses en esta gestión. Hasta que entraron los 2 millones. ¿Cuándo fueron que entraron los 2 millones? En el 2020. En el 20. Entre septiembre y diciembre del 2020. Pero permítame que da una información interesante sobre la pregunta que hace Ana Mitila. Nosotros hacíamos encuestas constantemente, tanto con recursos internos y encuestas independientes, especialmente con la Gallup. La Gallup nos hizo una encuesta donde nosotros le pedimos que incluyeran una pregunta sobre los criterios de afiliación al régimen subsidiado, si primaron criterios políticos o no en la afiliación, consciente, intencional. Y el 94% arrojó que no primó criterio político en la afiliación. Fue la Gallup, no nosotros. Sí. Nosotros le pedimos que introdujeran esa pregunta. Pero estaba capacitado, tenía la capacidad SENASA para en ese momento, después de 2020, después de la pandemia, para la afiliación masiva, porque hubo incluso operativos. No, es que la afiliación se fue haciendo de manera gradual, no fue masiva. Trazábamos metas. Pero la crisis de SENASA no son esos 2 millones. Yo no sé quién ha construido esa idea. Algunos creen. No. Además, esos 2 millones eran necesarios porque es en el contexto de la crisis del COVID. Y mucha gente quedó desprotegida, quedó sin empleo. Entonces era importante ese paso. ¿A qué se debe la crisis actual? Entonces, ¿usted descarta que sea la incorporación de tantas miles de personas, millones? Mira, Ana Mitila, este libro, que ya te lo vamos a entregar, usted me excusa, no le trajimos el de ustedes porque... Ana Mitila y yo son unos amores viejísimos. Ay, Dios mío. No, de cuando la huelga. De cuando la huelga. Del sector salud de los 90. 91. Bueno, en el 2009, yo te comentaba antes de iniciar el programa, yo llamo a Jeffrey, porque sentía en salud. Ya habíamos tomado, ya estaba el régimen contributivo, en fin. Entonces le digo a Jeffrey, te invito a desayunar al Adrián Tropical. ¿A qué hora, doctora? Digo, temprano, a las 8 estábamos ahí, antes de las 8. Le digo, Jeffrey, quiero que me cojas la gerencia de salud. Y me dice, déjeme pensarlo. Me dice usted todavía. Bien, me dijo luego, ahí mismo, al otro día o en la noche me dijo que sí. Bueno, Jeffrey comienza y recuerdo en 2009, me dice, doctora, ven, mire, yo quiero sentarme con usted, una reunión. Digo, dime, Jeffrey. Y analizando el gasto de salud, me dice, aquí hay tema, aquí hay problema, aquí hay problema, aquí hay problema. Tenemos que tomar medidas. Tomamos medidas que en lo que ustedes van hablando con Bernardo, yo voy a ver si lo consigo aquí. Incluso las medidas que tomamos, sacamos un espacio pagado.
y le dijimos a la población por qué lo hicimos. Superamos esa crisis, era crisis financiera, y se lo dijimos a la población en Espacio Pagado, y fuimos a los medios y lo dijimos. Hicimos una rueda de prensa y lo dijimos, porque a la gente hay que decirle la verdad. Y le dijimos, y por eso vamos a hacer esto. Entonces, pasada la situación, recuerdo 2013, le digo a este colega, compañero, amigo, camarada no somos, él me dice camarada a mí. Él es camarada de Fernando Sánchez Martínez. Sí. Bueno. Sí. Entonces le digo, tienen que escribir la historia de Senasa. Y ahí empieza Sí. Y ahí comienza el libro. ¿Por qué Ana Mitila? Porque yo sé que en estos países de democracia hay cambios, pero lo que se escribe está escrito. Así es, así es. Sí. Bernardo Matías, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué ha pasado con Senasa del 2020 para acá? En Senasa lo que ha pasado es lo que en sociología política se llama captura del Estado. Hay 4 elementos que definen la captura del Estado. Lo voy a decir brevemente, ¿verdad? Porque el primer elemento de la captura del Estado es cuando un grupo económico y político se apropia del Estado o de una institución. Entonces, a Senasa fue capturado por el sector externo y también por actores económicos con intereses en el sector salud. Por eso lo que se está presentando de Senasa, ese es el iceberg, la crisis más profunda de lo que ha salido públicamente. De esos contratos con un solo prestador, se ha presentado 3, pero son alrededor de 10 contratos con esa misma característica. ¿Usted conoce esos 10 contratos? Físicamente no. Okay. No pero, lo tengo. Bueno, pero sabe los contenidos. Sí. Ahí hay una serie de programas que se desarrollaron con costo sobrepreciado por encima de los costos reales que hay en el sistema de salud. Y todo eso se hacía para beneficiar a grupos económicos vinculados al sector salud, pero también grupos políticos. Entonces, el primer elemento de la captura del Estado es cuando tú diriges, organizas una institución para responder a intereses económicos y políticos. Si tú tomas, lo primero que tienen que hacer, lo que están investigando el PECA, y es utilizar lo que en calidad le llaman, yo fui gerente de calidad también, la trazabilidad. Tú agarras 2 o 3 autorizaciones, que se le hable un código NAP, a cada autorización se le hable un código NAP. Y esa autorización comienza a correr desde que se le abre ese código hasta que se paga, ya sea por transferencia o por cheque, y se cierra ahí. Por ahí entran muchos sectores, muchas manos, desde que ese código empieza a correr. Entonces, hay que seguir la trazabilidad de las autorizaciones médicas para ver cuántos actores están involucrados, porque estadísticamente está demostrado que cuando hay fraude, hay un 85-87% de participación de sectores internos en los fraudes. El segundo elemento de captura del Estado es cuando la institución pierde su misión. Entonces, Senasa perdió su misión de protección social de salud a una institución manejada con lógica de negocio. Eso es fatal. Incluso, por ejemplo, ¿qué hace Senasa teniendo seguro de traslado de cadáveres y cosas así? Eso es absurdo, eso no, esa no es la... Y con oficina fuera del país. Con oficina fuera del país. Tiene que tener la gente sana. Entonces, la pérdida de la misión tiene que ver con la captura del Estado. El tercer elemento de captura del Estado es cuando es una institución manejada con criterios clientelares. Cuando yo le comenté a la doctora que el país estaba lleno de vallas del sector externo
Y SENASA estaba siendo dominado y controlado por el sector externo. El sector externo son del los, PRM, la alianza política la alianza. de Abinader. Okay. ¿Y de dónde está saliendo todo ese dinero? Y el eje de la campaña era el tema salud. Es el tercer elemento. Y el último elemento es el de la sostenibilidad financiera, cuando hay una captura del Estado, porque se desvía un fondo y no van destinados a los objetivos y los propósitos para los cuales fueron asignados esos fondos. Entonces SENASA perdió su razón de ser. Yo estoy yendo al fondo, a los elementos estructurales. El periodismo es normal que se vaya a los efectos, a la consecuencia, pero ¿dónde que está la raíz del problema? Entonces, la nueva gestión, si no rompe con ese concepto de captura del Estado, va a seguir reproduciendo los mismos esquemas, los mismos modelos de gestión. Entonces tiene que haber una ruptura y recuperar la misión de SENASA, que es la de protección social en salud. Lo primero que hizo, y fue el último conflicto que yo tuve ahí adentro, fue cuando se estaba discutiendo cambiar la misión de SENASA, que habla de que SENASA tiene un compromiso social en la protección y la salud de sus afiliados, y se le eliminó el tema del compromiso social y se puso, estamos comprometidos con garantizar salud. Yo decía, pero eso es cualquier ARS, eso no diferencia a SENASA. El segundo salto que se da es, SENASA decía, nuestra ganancia es tu salud. Era el lema de SENASA. Se eliminó ese lema por uno que dice, nuestro compromiso es tu salud. Pero no es lo mismo ideológicamente. Nuestra ganancia no es lo mismo que decir nuestro compromiso. Entonces ahí está ese elemento de fondo. A diferencia de otras investigaciones por parte de las autoridades, en este caso ya está el Ministerio Público investigando lo que pasó ahí en SENASA, pero a diferencia de otras investigaciones no se puede parar el trabajo de la entidad investigada, no se puede decomisar. Estamos hablando de la salud, de salud de personas que están abonando, que están dando sus cuotas para recibir los servicios. ¿Qué se debe de hacer? Nos hablan de un déficit de 3.300 millones de pesos. ¿De qué? ¿3.000? Me gustaría que nos... Pero le acaban de inyectar 6.000 y el año pasado 3.000 y se espera que se le inyecte 5.000 más en el próximo trimestre. Exacto. A propósito del Ministerio Público, el reportaje del Canal 37 de Judith. Sí, Yulisa. De Yulisa Céspedes. Que se me cruzó el cable con Judith Feble, de Yulisa Céspedes. Bien, eso ya evidencia problema, perfecto, trabajo periodístico. Pero tengo la aprensión de que la soga vaya a romper por lo más fino. Sí. Número uno, el sector de clase de esos muchachos. Es una soga fina. Y son 41 millones, mucho, porque eso impactó salud de los afiliados, de una u otra forma. Para comenzar, ustedes recuerdan el tema del despacho de los medicamentos, que el afiliado tiene que ir personal a la farmacia, para comenzar. Ya eso es un impacto a la salud, al bolsillo y por ende a la salud. Entonces, 41 millones es mucho, en todos los sentidos, pero para salud es más. Pero no estamos hablando de que el déficit es de 41 millones, estamos hablando, ya se inyectan a través de los fondos del IDOPRIL 6.000 millones a SENASA. Ya había pasado el gobierno central 3.000 o 2.000 millones hace unos meses. ¿Fueron 2.000 o 3.000, Bernardo? 3.000 millones. 3.000 millones. El déficit era de 5.000. Sí, entonces ya estamos hablando, es más. Ahí vi ayer en Instagram, yo no creo todo, hay verdades y hay media verdades y hay mentiras, eso lo sabemos todos. Denuncia a un sector que el déficit ronda los 21.000 millones. Y lo vi en Instagram, no sé si es verdad. Entonces, el Ministerio Público puede encontrar esto de los jóvenes y otras cosillas, pero no tiene el expertise
de esto que decía Bernardo para investigar, de la trazabilidad, que para un buen entendedor podríamos decir el trayecto de una autorización. La historia, el camino. Entonces, escúchame, la CISALRIL no puede tapar el sol con un dedo. La CISALRIL tiene que decirle la verdad a la población y lo que se está haciendo, decirlo el director ejecutivo de SENASA, porque es como comenzar de cero en SENASA. Sí, nos gustaría saber, Bernardo Matías habló de la existencia de 10 contratos lesivos a la salud financiera de SENASA. ¿Usted podría resumir brevemente, porque el tiempo conspira? Sí, mira. ¿En qué consisten esos contratos? Y programas. Por ejemplo, y ustedes hablan de muchachos jóvenes, muy jóvenes, o sea que ya ustedes tienen identificado incluso las empresas. No, lo que pasa es que esos muchachos jóvenes no hacen nada de eso sin contar con la participación de altos ejecutivos. Eso no hay manera. Porque las autorizaciones de, qué sé yo, de servicio fuera del PDCS. Lo primero que hay que tener la base de datos del afiliado. Sí, hay que entregar. Tiene su complejidad técnica. De los contratos se ha hablado de los puntos en diferentes plazas comerciales, puntos de salud, los llamados puntos de salud. Le voy a decir varios contratos que el PECA tiene que investigar. Un programa que se llama EVA. EVA, con B, de la EVA de Adán. EVA. Ese contrato era sobre servicios de Papá Nicolau a mujeres, de Papá Nicolau. Es un contrato que seguro va a aparecer sobrevalorado y van a encontrar servicios no dados, que ese va a ser es un elemento que va a ser una constante. Servicio contratado no otorgado, que aparece en las investigaciones que han presentado los diferentes periodistas. Entonces, segundo contrato, ¿en qué consiste? El contrato de nutrición a envejecientes. Tienen que meterse fondos a material de osteosíntesis. Contratos de, específicamente, compra de Ensure. Sí, lo de envejecientes. Para envejecientes, de complemento para envejecientes. Tienen que meterse hondo en lo que en los servicios de material de osteosíntesis. Entiéndase material de osteosíntesis, que es prótesis, lo que la gente le dice hierro, ¿verdad? Cuando hay un accidente. El cuarto contrato, ¿cuál sería? Ya han aparecido 4. El de telemedicina. Telemedicina. El de telemedicina. ¿Eso en qué consistía? Bueno, de autorizar o rechazar. No, de consultas y seguimiento a partir de manera virtual o por llamada telefónica. Wow. Ahí aparece de que incluso la página web de la empresa ni siquiera está disponible. Hay ejercicio de llamada que se llama y no aparece. En el marco del COVID era oportuna la telemedicina. Incluso fue ahí que empezó lo de la telemedicina. Pero pagar por servicio no dado implica complicidad. El quinto contrato, vamos. No me lo 10, se me puede, no bueno, pues está bien. El de atención primaria, el destinar, para mí ese es uno de los más perversos que ha habido. Es decir, el destinar el 42% de la cápita del régimen subsidiado, que es deprimida, a favorecer a un prestador privado para que maneje 500,000 de afiliados, cuando tú tienes las unidades de atención primaria disponibles y que la estrategia debe ser no, por eso yo hablo de captura del Estado, no favorecer al sector privado, sino fortalecer las unidades de atención primaria y destinando la inversión hacia la unidad de atención primaria, porque te garantiza una mayor universalidad y acceso. Aquí es un grupo de 500,000 de personas, pero cuando tú tienes una buena red de unidades de atención primaria funcionando, eso te permite que el acceso y la universalidad, y haya mayor universalidad. Sí, ya tenemos que irnos antes que Gracie nos dé un boche.
No, una pregunta. Cuando el cápita de 8,000 pesos para los medicamentos se aumentó a 12,000, ¿es cierto que hubo tratativas con las farmacéuticas y las farmacéuticas aumentaron los precios de la medicina de manera que los usuarios nos quedamos igual? Porque si de 8,000, ¿verdad? Lo suben a 12,000, pero con eso, si le aumentan los precios de la medicina, pues queda igual. Bueno, yo te puedo decir si es cierto o no. Yo soy usuario de medicamentos y lo No, pero usted está muy informado. lo he experimentado con mi propio, sí, con mi medicamento de la hipertensión. Yo lo he experimentado. Incluso hay un medicamento que ahí sería sistémica el problema. Es sistémica el problema, y ahí quien tiene que intervenir es el Ministerio de Salud Pública, no las ARS. Como ente de regulación y de control, de rectoría. Eso entra en el papel rector del Ministerio de Salud Pública, no de las ARS. Finalmente, me gustaría conocer su opinión sobre la decisión del Consejo de Seguridad Social de transferir estos 6,000 millones de pesos del Idopril a SENASA. Esto, primero, hay quienes están cuestionando la legalidad, pero también sí puede generar en algún momento consecuencias justamente a los riesgos laborales a Idopril. Bueno, Idopril tiene mucho dinero. O sea, uno de los temas, y ahora a propósito, que se está revisando la ley, vamos a ver, yo espero que no se desaten los demonios y que en esa ley se quiten cosas que hoy favorecen a la población. Entonces hay que revisar eso, pero tiene 51,000 millones y de ahí fue que lo tomaron. Entonces ya con este tema, si legal o no, yo creo que ya ahí entra otra rama, que es la del derecho. De todas maneras, le corresponde, a propósito del déficit del régimen subsidiado, le corresponde al gobierno subsanar ese déficit. El presidente dijo, antes de cuando se destapa de los problemas de SENASA, y habló maravillas de SENASA y que nunca quebraría. Bueno, pues es el momento de inyectarle todo el dinero que necesita SENASA y el régimen subsidiado para salir del déficit. Ahora bien, hay un principio que es explícito en la ley 8701, como también en todo el marco jurídico de la República Dominicana, que es el principio de la especialidad. Es decir, esos fondos son fondos especiales, es para riesgo laboral. Exacto. Y su destino, en caso de que haya que hacer transferencias extraordinarias, es en el marco del riesgo laboral. Porque de asumir eso como una práctica, ahorita se podrá destinar fondos del régimen subsidiado para el contributivo, del régimen contributivo para el subsidiado, de los fondos de pensiones para... entonces, cada régimen, que es un régimen especializado, estaría financiando a otro régimen. Eso no es apropiado ni correcto. Lo que el gobierno tiene que buscar es, como dice la doctora, los recursos del presupuesto nacional, y recortar aquí, recortar allá, etcétera, etcétera, y sumar, pero ir a un fondo especializado que, como su nombre lo dice, es un fondo para riesgo laboral, no es un fondo para el seguro familiar de salud. Claro. Es decir, entre dos seguros con propósitos y objetivos diferentes, no hay manera de que eso pueda justificarse. Claro, antes que Gracie nos mande a... Yo no me puedo ir de aquí a Ana Mitila sin yo decir esto. El sector salud y seguridad social está en desbandada. La rectoría de salud la tiene el ministro de salud. SENASA tiene un consejo que lo preside el ministro y es quien traza política. El servicio tiene un consejo que lo preside el ministro, quien traza política. Aquí, SENASA anda por un lado, el Servicio Nacional anda por otro, es más, como llevando
llevándome de las malas lenguas, Ajá. el director del Servicio Nacional y el ministro están así. SENASA y el otro están así. Así no hay un sistema que funcione. Bueno. Sí. Ojalá que se coordinen. Muchísimas gracias a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y al antropólogo Bernardo Matías. No, a Bernardo me enseñó y a mí él me vive enseñando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora al segundo boletín informativo de la mañana con nuestro compañero Albert Torres.